mientras que otros buscaban un solo principio para explicar el cambio. Aristóteles reconoció que el cambio debe entenderse como algo que implica que la similitud y la diferencia ocurren al mismo tiempo. El cambio solo puede explicarse si entendemos la sustancia, el ser, como una combinación de dos principios distintos pero complementarios. Un principio da cuenta de la similitud y el otro permite la diferencia. Esto hace posible que algo siga siendo el mismo y al mismo tiempo se convierta en algo diferente. Aristóteles describe estos principios como acto y potencia. El acto se refiere a lo que algo es en este momento, mientras que la potencia se refiere a su potencial para convertirse en algo diferente. Este marco permite a Aristóteles explicar la naturaleza dinámica de la realidad sin negar su estabilidad subyacente. Por ejemplo, un ser humano comienza como un cigoto unicelular, se convierte en un embrión y un feto, y luego crece a través de la infancia y la adolescencia hasta la edad adulta. A pesar de todos estos cambios, sigue siendo un ser humano en todo momento. Aristóteles llamó sustancia al aspecto estable subyacente de este proceso. Una sustancia es algo que existe en sí mismo y no en otra cosa. Las sustancias son las realidades que existen independientemente en el mundo, las cosas que señalamos como objetos en nuestra experiencia. La sustancia es el principio de identidad y estabilidad que existe bajo el cambio. Al mismo tiempo, porque las sustancias son capaces de cambiar, también son la fuente del dinamismo que vemos en el mundo. Las sustancias pueden crecer en tamaño y peso, cambiar de color, adquirir nuevas habilidades, moverse a diferentes lugares o actuar de diversas maneras. Aristóteles llama a estas propiedades cambiantes accidentes. Los accidentes se diferencian de las sustancias porque solo existen en las sustancias y no pueden existir por sí solas. Las sustancias no pueden existir sin accidentes. De hecho, aunque los accidentes dependen de las sustancias, a menudo son lo primero que notamos sobre cualquier cosa. Percibimos el tamaño, la forma, el color y la actividad, y estas cualidades revelan la realidad de la sustancia. Por ejemplo, reconozco una manzana como una manzana porque tiene un cierto color, forma y sabor. Aristóteles identifica 9 tipos de propiedades accidentales: cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. Hay otro tipo de cambio más fundamental que observamos en nuestra experiencia. Este es el hecho de que las sustancias mismas llegan a existir y dejan de existir. Por ejemplo, los organismos vivos nacen y eventualmente mueren. Las sustancias se generan cuando nacen y se corrompen cuando dejan de existir. Este tipo de cambio se denomina cambio sustancial y es diferente del cambio accidental. Para explicar este tipo de cambio, debemos considerar una vez más la composición del acto y la potencia. Aristóteles se refiere al principio de actualidad como forma, porque define lo que algo es. Sin embargo, esta forma existe solo en combinación con la materia. La materia subyacente tiene el potencial de adoptar diferentes formas. Cuando la materia pierde una forma, una sustancia se corrompe. Pero cuando esa misma materia toma una nueva forma, se convierte en el fundamento para la generación de una nueva sustancia. Este proceso es lo que Aristóteles llama cambio sustancial. Por ejemplo, el ser humano comienza a existir en el momento de la concepción. Antes de la concepción, había materia en forma de espermatozoide y materia en forma de óvulo. En la concepción, esa materia se combina, pierde la forma de espermatozoide y óvulo, y toma la nueva forma de un ser humano. La materia proporcionada por el espermatozoide y el óvulo tiene el potencial de recibir esta nueva forma y convertirse en un nuevo ser humano. Aquí vemos el desarrollo más significativo de Aristóteles de las ideas de Platón. Mientras que Platón creía que las formas existían independientemente de este mundo, Aristóteles argumentaba que las formas son inherentes. Existen en combinación con la materia para crear una sustancia particular.
El hilemorfismo es la teoría desarrollada por Aristóteles que explica el ser como sustancias compuestas por dos principios complementarios: forma, morpe, y materia, ile. Una idea clave en esta teoría es que la forma y la materia no son seres en sí mismos, sino que trabajan juntos para crear una sustancia. La forma da a la materia un patrón de organización, permitiendo que la sustancia exista y realice sus actividades características. Por ejemplo, todos los animales están hechos de tejidos orgánicos, como la carne y la sangre. Sin embargo, la forma de un ser humano organiza estos tejidos en sistemas anatómicos complejos, lo que permite al ser humano realizar actividades específicas de los humanos, pero no las de un mono. Podemos decir que la forma da tres cosas a la materia. En primer lugar, organiza la materia, dándole una forma o estructura identificable, característica de un tipo específico de ser. En segundo lugar, hace que la sustancia exista, dándole la existencia o su primer acto. En tercer lugar, le da a la sustancia el potencial de actuar de maneras específicas, permitiendo ciertos segundos actos. La capacidad de una sustancia para cambiar de manera accidental. Su segundo acto depende de su forma. La forma, o primer acto, determina lo que una sustancia puede hacer y cómo puede cambiar. Las propiedades y actividades accidentales de cualquier sustancia reflejan la forma que define lo que es esa sustancia. Por ejemplo, un ser humano no puede volverse verde de forma natural, y un mono no puede hablar español. La forma es el principio de actualidad, mientras que la materia es el principio de potencialidad. La materia es también el principio de la individualidad. Permite que la forma universal se exprese como una sustancia específica e individual. Por ejemplo, todos los humanos comparten la forma de ser humanos, y todos los perros comparten la forma de ser perros. Sin embargo, cada humano o perro es único. Estas diferencias surgen de su composición material, que permite variaciones en el tamaño, las acciones, las historias, los hábitos y otras propiedades accidentales. La unión de la forma como acto y de la materia como potencial hace posible que haya muchos individuos únicos dentro de la misma categoría. Esta combinación de principios resuelve tanto el problema del cambio como el problema del uno y los múltiples. Una consecuencia de que la forma sea el principio de actualidad es que define la esencia de una sustancia como un tipo universal de ser. Por ejemplo, la forma de un humano hace de Sócrates un ser humano, y la forma de un perro hace que Fido sea un perro. Llamar a Sócrates un humano o a Fido un perro es mucho más significativo que describirlos por sus propiedades accidentales. Estos nombres, humano y perro, reflejan la esencia de la sustancia. Los accidentes, como la apariencia o las condiciones, pueden cambiar constantemente. Puedo engordar, broncearme o quedarme calvo, pero sigo siendo el mismo ser. Sin embargo, una esencia no puede cambiar sin que la sustancia deje de existir. Mi esencia es humana, y la única forma en que puedo dejar de ser humano es muriendo. Al determinar qué es una sustancia, la esencia define la naturaleza de la sustancia. Esta esencia sirve como base para cómo definimos esa sustancia. Para Aristóteles, la palabra naturaleza se refiere a un principio interno de movimiento y cambio. La naturaleza es la esencia considerada como fuente de actividad dinámica. Determina cómo actúa una sustancia y desarrolla accidentes que son característicos de su especie. Podemos afirmar que cada sustancia es particular y, sin embargo, cognoscible en términos de una esencia universal que define a esa sustancia como un tipo específico, o clase, de ser. Al explicar el cambio sustancial, ya nos hemos familiarizado con dos causas intrínsecas del cambio: la materia y la forma. Estos son los principios de potencia y acción necesarios para que ocurra el cambio. Estos son principios causales porque pueden unirse de diferentes maneras para explicar el efecto final.
Por ejemplo, los ladrillos y el cemento son materia con el potencial de adoptar muchas formas diferentes. Por ejemplo, se puede hacer una casa o una iglesia con el mismo material. Es el patrón el que determina qué tipo de cosas existen y qué se puede hacer con ellas. Sin embargo, la materia es igualmente importante, porque tiene que ser el tipo correcto de materia si ha de estar adecuadamente dispuesta a recibir la forma. Podrías tener dos cosas en forma de humano, pero si una es de bronce y la otra es de carne y hueso, solo una es humana. Por lo tanto, la causa material es una explicación real de por qué algo es lo que es. ¿Por qué se producen estos cambios? A estas preguntas, Aristóteles plantea dos causas extrínsecas, la causa eficiente y la causa final. La causa eficiente es una sustancia, o sustancias, cuya actividad produce un cambio, trayendo a la existencia un efecto. Esto es particularmente evidente con respecto a la generación de nuevas sustancias, ya que nada puede hacer que exista. La causa eficiente es la causa cuya actividad contribuye a la existencia real de las sustancias al componer la forma y la materia. Los ladrillos y el cemento se convierten en una casa solo si hay trabajadores que les den forma. La causa final es el estado final al que tiende una sustancia determinado por su naturaleza. Es la meta del proceso natural de desarrollo. Por esta razón, se puede decir que ese estado final es el propósito para el cual existe la sustancia. Por ejemplo, el árbol existe con el propósito de cultivar manzanas, y todas sus otras actividades y cambios están subordinados a ese objetivo. Si no hubiera una causa final, no habría razón para que una sustancia actuara. Una consecuencia de esta noción de causalidad final, podemos evaluar si una sustancia es buena o mala por el grado en que cumple su propósito. Por ejemplo, una casa se construye con el fin de proporcionar refugio de las inclemencias del tiempo. Una casa con paredes delgadas y un techo con goteras es, entonces, una mala casa. Una segunda consecuencia de la finalidad es que motiva toda actividad de las sustancias, incluso su actividad como causas eficientes. Por esta razón, la causa final se llama la causa de las causas. 46 es la explicación última del cambio dinámico en el universo. Una tercera consecuencia, que ya hemos visto, es que existe una relación integral entre la causa formal y la causa final. La forma determina la esencia, y la esencia determina la naturaleza de la sustancia, moviéndola a actuar de ciertas maneras regulares. Implícito en la forma está el estado del ser que debe buscarse como perfección de las sustancias de esa naturaleza. Lo que algo es determina lo que hace. Esta doctrina fundamental se enuncia a menudo como el principio de que la acción se sigue del ser. Es una de las reglas más básicas para fundamentar la inteligibilidad de este mundo, ya que el segundo acto siempre fluye del primer acto. De hecho, las causas formales y finales de un ser están tan estrechamente unidas que normalmente identificamos la esencia de una cosa enteramente a través de sus actividades. Tomás dice que no conocemos la forma de ninguna sustancia directamente, sino solo por medio de las actividades sensibles y los accidentes por los que la forma se manifiesta.